Buen día. Es para mí un gusto participar en este séptimo encuentro de la Red Colombiana de Licenciatura en Matemáticas y Afines, CLEMA. Quiero compartir con ustedes algunas ideas sobre el diseño y la clasificación de actividades matemáticas desde la endomatemática. Mi nombre es Hilbert Blanco Álvarez, soy el director fundador de la Red Internacional de Endomatemática. Soy profesor de la Universidad de Nariño en Pasto, Colombia. Muy bien. Una de las preguntas que se hacen muchos docentes en ejercicio y también profesores en formación son ¿qué características tiene una actividad matemática que se ha diseñado desde una perspectiva etnomatemática? Y también otra pregunta muy común es ¿existen algunas orientaciones sobre cómo se deben diseñar estas actividades? Entonces, de esto se trata un poco y voy a presentarles, a proponerles a la comunidad de educación matemática, pues unos indicadores, unas formas de cómo podríamos entonces trabajar en ese diseño de actividades y también en esa clasificación de estas. Unas dificultades que encontramos en la literatura es que no existen herramientas para el diseño ni para la clasificación de actividades desde la etnomatemática. Ahora, la profesora Denise Vilela nos dice, mira, hay al menos 3 niveles o 3 formas en las que los profesores han estado, o desde hace ya varios años, los profesores han venido incorporando o articulando la etnomatemática con la matemática escolar. Uno de ellos es el nivel motivador exploratorio, donde entonces se caracteriza por permitir trabajar en el aula con la etnomatemática. Pero es utilizado como un motivador, ¿no? O sea, ese pensamiento matemático que de pronto se utiliza en el aula de clase, se utiliza solamente como un pretexto, como un elemento del contexto o como una curiosidad, para que el estudiante se interese o le sea más cercano el concepto de las matemáticas escolares a estudiar. La etnomatemática entonces no es concebida como un objeto de estudio, sino que es un objeto simplemente un objeto motivador, ¿no? Una profesora, por ejemplo, nos decía esto en un curso de formación de etnomatemática. Dice, no es que se va a dejar de lado la matemática como tal, porque eso es lo que nos van a evaluar, pero se le facilita más para que el muchacho aprenda. Yo tengo varias experiencias. Entonces ella dice, mire, yo traigo cuestiones del contexto, traigo elementos pues matemáticos que ellos utilizan en su cotidianidad y los utilizo ¿para qué? Pues como un motivador, como un elemento facilitador, ¿para qué? Para enseñar matemáticas, ¿no? La matemática como tal, como dice ella. Entonces, este es el primer nivel. Segundo nivel es un nivel político y de valoración, donde dice, este nivel se le imprime un valor adicional a los conocimientos matemáticos extraescolares en el aula, valorándolos, legitimándolos, reconociendo la diversidad de pensamientos matemáticos y las diferentes formas de representación de estos. Entonces un profesor decía, lo importante es llevar mucho a los niños a la práctica, como dijo el profe, uno hace un ejemplo y se queda en el ejemplo, así como se hace práctica con el metro y uno lo manda a medir, asimismo hay que hacer práctica de lo nuestro, ¿sí me entiende? Para darle la importancia de la parte etno. Entonces este profesor reconoce, bueno, vamos a trabajar efectivamente pues la matemática escolar, pero también vamos a trabajar entonces otros saberes pues de nuestra propia comunidad y darle valor a esto, ¿no? Valorar, hacer un reconocimiento, una valoración de estos saberes. Ese sería el segundo nivel, el nivel político de valoración. Y un tercer nivel sería el de amplificador articulador. Dice, este nivel se caracteriza por presentar en el aula los conocimientos etnomatemáticos como objeto de estudio, al lado de los conocimientos matemáticos escolares. Se busca hacer paralelos entre métodos matemáticos escolares y extraescolares para la resolución de problemas. Entonces un maestro decía, creo que la clave está en trabajar con los estudiantes, que las medidas de nuestro terreno, de nuestros ancestros, les sirvieron cuando no estaba la medida estándar. Y que en un momento dado también nosotros,
más que todo en las zonas apartadas, podemos utilizarlas, que si no tenemos el metro, no nos vamos a varar. No son tan precisas, pero no nos vamos a varar por eso. Creo que ahí está la clave, lo que decía la compañera. Vaya, mida, ¿con qué? No, mida, con pasos. Creo que ahí está la clave. Entonces este profesor reconoce, pues, de que además, que dada una situación problema, en este caso, una cuestión de medida, dada una situación problema, entonces existen formas de solución a esa situación problema desde las matemáticas escolares y formas de solución también propias de las comunidades, pues que también son una solución a esa situación problema. Entonces nuestra propuesta tiene que ver con partir está bien partir de un primer nivel que sería el nivel motivador exploratorio, es decir, casi que el camino inmediato de un profesor cuando conoce la etnomatemática, pues es intentar vincular algunos elementos de la cultura al aula de clase como una especie de motivador o una especie de facilitador, ¿no?, de ese pensamiento matemático, pues para que los niños entonces aprendan las matemáticas escolares. Esto no es que no está mal, pues está bien, es un camino, pues, un primer nivel en el que uno podría articular ese pensamiento matemático extraescolar con la matemática escolar, pero nuestra propuesta es, pues, no quedarnos en este nivel, sino subir a un segundo nivel de político valoración y terminar en un tercer nivel de amplificador articulador, ¿no? Vamos a ver entonces de qué se trata todo esto. Una propuesta, pues, de indicadores para los indicadores que les quiero proponer se basan o se fundamentan en las dimensiones de la etnomatemática del profesor D'Ambrosio. El profesor D'Ambrosio nos dice que la etnomatemática tiene al menos 6 dimensiones. Una de ellas es la dimensión epistemológica, la dimensión conceptual, la dimensión histórica, dimensión educativa, dimensión cognitiva, dimensión política y una que yo he agregado que sería la dimensión lingüística. Entonces, los indicadores que vamos a ver de aquí en adelante, pues están organizados de acuerdo a estas categorías o a estas dimensiones. Estas dimensiones entonces serían, aquí están estas tablas, presento la dimensión, la componente y el indicador. Entonces, todos estos indicadores surgen de una revisión sistemática de la literatura que se publicó en los últimos 20 años justamente sobre la integración de la etnomatemática en el aula de clase. O sea, estas son ideas de muchos autores que se han interesado, pues, en integrar la etnomatemática o de articular más bien la etnomatemática con la matemática escolar. Entonces, desde la dimensión epistemológica existe esta componente naturaleza y postura filosófica y el indicador se hace alusión a las matemáticas como un producto sociocultural. Desde la dimensión conceptual estaría situaciones problema, se hacen explícitos los objetos matemáticos extraescolares o etnomatemáticos en las situaciones problema, se resuelven situaciones problema usando diferentes procedimientos, algoritmos escolares y extraescolares. Aquí es importante observar que dice, se hacen explícitos los objetos matemáticos extraescolares. Esto es muy importante porque desde la etnomatemática debemos, pues, mostrar cuál es ese pensamiento matemático, cuáles son esos saberes, pues, extraescolares de los que estamos hablando, ¿no? Las reglas, definiciones, proposiciones, procedimientos. Dice, se presentan procedimientos, definiciones, representaciones de objetos matemáticos extraescolares. Argumentos. Se valoran y respetan argumentos basados en lógicas distintas a la occidental. Relaciones. Se establecen comparaciones, relaciones entre los procedimientos, definiciones, representaciones de objetos matemáticos escolares y extraescolares. Desde la dimensión histórica, entonces se tiene en cuenta otras historias, ¿no? Se tiene en cuenta la historia de las matemáticas, de las etnociencias, etnohistorias, narrativas, cosmovisión. Observen que es una mirada mucho más amplia de solamente ver, pues, la historia de las matemáticas. Desde la dimensión educativa, pues, hay distintas componentes. Entonces, este indica adaptación al currículo, dice, se adecuan los contenidos a los fines del currículo nacional,
la educación intercultural bilingüe o etnoeducación. Se adecuan los contenidos a los currículos propios locales o proyectos educativos institucionales comunitarios. Conexiones intra e interdisciplinares. Se hacen conexiones de las matemáticas con la física, la antropología, la historia, la sociología. Interacción con la comunidad. Se tiene en cuenta a la comunidad en el diseño de la clase, proyectos educativos, currículo, etc. Interacción docente-estudiante-comunidad. Se favorece la participación de la comunidad en la gestión de la clase o de proyectos. Observe que esto es algo novedoso en el sentido, pues, de que la comunidad participa en el diseño y también en la gestión de la clase. Recursos materiales. Se usa material didáctico contextualizado, textos escolares diseñados desde una perspectiva etnomatemática o herramientas diseñadas por la comunidad para resolver problemas matemáticos. Por ejemplo, el quipu, la yupana, ¿no? Serían dos ejemplos de esos recursos materiales. Metodologías. Se proponen métodos que tengan en cuenta el saber cultural, por ejemplo, los proyectos que nos propone la profesora María Luisa Oliveras, que tengan relación con signos culturales de la comunidad. Se trabaja por resolución de problemas. Emociones. Se favorece la motivación de los estudiantes para que se interesen y participen. Se mejora su autoestima al estudiar contenidos etnomatemáticos relacionados con su comunidad, con su cultura, con su cosmovisión. Desde la dimensión cognitiva, entonces, está la componente conocimientos previos. Se tienen en cuenta los saberes matemáticos previos de los estudiantes relacionados con su cultura. La creatividad. Se tiene en cuenta formas diversas o nuevas de plantear soluciones a las situaciones problema. Desde el aprendizaje, se contempla la evaluación de los conocimientos y modos de razonar matemáticos escolares y extraescolares culturales. Desde la dimensión política, el reconocimiento a la diversidad cultural. Se promueve la reflexión sobre las etnomatemáticas de diversas culturas. Se explicita el reconocimiento y la valoración del pensamiento matemático extraescolar. Desde la justicia social, se contempla la promoción de la equidad, la inclusión social y la democracia. Y desde la dimensión lingüística, el lenguaje, se contempla el uso de diferentes lenguas, vistas como riqueza de diversidad cultural. Se contemplan diversos modos de escritura y oralidad. Estos son entonces los indicadores. Estos indicadores, como les decía, los he tomado han sido extraídos de la lectura, una lectura amplia de la literatura pues que existe sobre la enseñanza pues de las matemáticas orientada desde esta perspectiva etnomatemática, y estos son entonces esas características. No podría decir que estas son características, no son todas por supuesto, pero son las que he recuperado de la literatura. Y entonces son características de lo que podría ser una actividad que se ha diseñado o que podrían tener una actividad que se haya diseñado desde esa perspectiva etnomatemática. Ahora, estos indicadores están pensados entonces para ayudar en la clasificación de las actividades según sea el nivel de articulación de la etnomatemática con las matemáticas escolares. O sea, nos va a permitir hacer una clasificación de actividades. Ya lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, también pueden utilizarse a la hora de diseñar actividades. Entonces, yo soy un profesor de primaria, de secundaria o nivel universitario. Igual necesito diseñar una actividad para enseñar cierto objeto matemático, pero quiero orientarlo desde una perspectiva etnomatemática, pues podría entonces tener en cuenta estos indicadores, pues para ver cuáles de ellos pues voy a colocar a jugar en mi actividad, ¿no? O sea, cuál de ellos puedo entonces yo poner allí en lo que estoy diseñando. Entonces, no solamente serviría pues para diseñar actividades, sino también para secuencias de enseñanza, textos escolares, etc. Puesto que se convierte en una guía para el docente sobre qué elementos puede usar en sus diseños, teniendo en cuenta que no es necesario que se cumplan todos de golpe. Estos podrán ir apareciendo poco a poco a medida que se avanza en las actividades. Es decir, no es necesario que todos esos indicadores aparezcan en una sola actividad. No, poco a poco podrán ir apareciendo en actividades posteriores.
Es muy importante que el lector tenga claro que estos indicadores no pretenden ser instrucciones para los docentes, ni recetas para el diseño. O sea, esto no es una receta para el diseño. No son lineales. O sea, aunque están organizados, digamos, hay una numeración allí, pues no son lineales. O sea, yo puedo, en una actividad puedo utilizar el 1, el 8, el 5, el 22. No necesariamente, pues, tiene que ser de forma lineal. Además, que estos no pretenden ser todos. No es una lista cerrada. De hecho, se espera que los docentes propongan nuevos indicadores de acuerdo a su experiencia educativa, investigativa y a su propio contexto. Estos son unos primeros indicadores y la idea es que entre la comunidad de educadores matemáticos y etnomatemáticos pues podamos entonces seguir enriqueciendo esa lista de indicadores. Por otro lado, este instrumento puede servir de guía en los procesos de observación del estudio de clase o lesson study cuando de actividades etnomatemáticas se trate. O sea, es un instrumento que nos puede ayudar en esa observación de los estudios de clase cuando se está observando pues clases que se han diseñado desde esta perspectiva etnomatemática. Veamos entonces un ejemplo de cómo se aplicaría, cuál sería el uso de estos que un profesor podría darle. Bueno, primero veamos entonces el proceso de clasificación. La forma de usar el instrumento es buscando la existencia de los indicadores en la actividad, secuencia de enseñanza, texto escolar, intentando exhibir evidencias de este y argumentar cómo se cumple. Para asignar una clasificación no es necesario que se cumplan todos los indicadores, basta con que se cumpla uno para ser parte de dicho nivel. Entonces, en el nivel motivador exploratorio, los indicadores que hacen parte de ese nivel son estos, del político valoración son estos y el amplificador articulador son estos. Entonces, si se cumple al menos uno de ellos, por ejemplo, que se cumple el indicador 7, entonces esa actividad hará parte de ese nivel político valoración. Que cumplió el indicador 5 y 6, pues entonces esa actividad hará parte de ese nivel amplificador articulador. Esa es pues la forma de trabajo. Este sería entonces un ejemplo de una actividad. Vamos a intentar analizar esta actividad a partir de los indicadores. Esta es una actividad de grado sexto. Está publicada en la revista latinoamericana de etnomatemática. Dice ser entonces una actividad que se ha diseñado desde una perspectiva etnomatemática. Ahora vamos nosotros entonces a intentar clasificarla. Vamos a ver esta actividad, en cuál de esos niveles la podemos clasificar. Entonces el tema es ampliación y reducción de figuras, transformaciones en el plano, proporcionalidad y semejanza. Es una actividad realizada en Perú. La actividad inicial es que los alumnos reconozcan qué patrones o formas geométricas usaban los incas en el diseño de sus mantos. Y se le hacen algunas preguntas a los jóvenes. ¿Qué objetos geométricos utilizaban en los dibujos de las cerámicas? ¿Qué conocimientos matemáticos geométricos emplearon en su arquitectura y urbanismo? ¿Qué patrones o formas geométricas usaban los incas en el diseño de sus mantos? Y entonces el profesor les coloca allí entonces fotografías de la cerámica inca, de algunas construcciones incas, de alguna textilería inca, ¿no? Algunas imágenes pues de ellos. El proceso sería, a partir de estas tareas podemos introducir al estudiante en el hermoso mundo de la geometría, haciendo que aprendan geometría de un modo bastante intuitivo y natural. En el momento básico o de proceso se presentan fichas y diapositivas en las que el alumno visualiza elementos geométricos usados por los incas en sus diversas manifestaciones tecnológicas. Los alumnos describen y reconocen patrones, elaboran cuadros u otros organizadores visuales. El docente amplía la información recogida por los estudiantes, aclara dudas y formaliza conceptos y nociones. Luego entonces hay un momento práctico donde el profesor orientará a los alumnos para que recolecten imágenes e información sobre las diversas manifestaciones culturales y tecnológicas incas, de modo que aprecien y reconozcan formas geométricas y conceptos matemáticos, de acuerdo con la siguiente matriz. Hay una matriz allí. Luego se pedirá que los alumnos diseñen maquetas y otros modelos a escala de las cerámicas de los templos y los palacios incas.
y ello planteará interesantes desafíos a los estudiantes, como por ejemplo ampliación, reducción de figuras, transformaciones del plano. Y se presentan nuevamente otras figuras pues de la comunidad inca, ¿no? Machu Picchu, una granja experimental inca, la ciudadela de Machu Picchu. Muy bien. Y luego entonces resolverán ejercicios y problemas sobre ampliación, reducción de figuras, proporcionalidad y semejanza, transformaciones del plano. Y salida, como le llaman ellos, se evaluará la comprensión intuitiva y conceptual de las nociones geométricas más importantes aplicadas por los incas. Se plantean y resuelven problemas de aplicación y modelación a partir de la información obtenida por los estudiantes. Se pide que representen geométricamente nociones y conceptos. Esta después de la actividad, vamos entonces a intentar aplicarle los indicadores. Entonces, un primer indicador que vemos que se cumple es que se adecuan los contenidos a los fines del currículo nacional, la educación intercultural bilingüe o en educación. Te dice, la actividad está diseñada para estudiantes de Perú, donde el currículo nacional de la educación básica busca que el estudiante valore desde su individualidad e interacción con su entorno sociocultural y ambiental sus propias características generacionales, las distintas identidades que lo definen y las raíces históricas y culturales que le dan sentido de pertenencia. Y también en este mismo documento se habla de que se resuelven problemas en los que modela las características de objetos mediante prismas, pirámides y polígonos, sus elementos y propiedades y la semejanza y congruencia de formas geométricas. Es decir, en el currículo nacional pues peruano, esta actividad pues digamos que hace parte de las actividades que tendría que hacer un joven en grado sexto. El indicador 10, entonces dice, se hacen conexiones de las matemáticas con la física, la antropología, la historia, la sociología. Entonces dice, la actividad promueve la relación de las matemáticas y las ciencias sociales cuando se solicita a los estudiantes recolectar imágenes e información sobre las diversas manifestaciones culturales y tecnológicas incas, de modo que aprecien y reconozcan las formas geométricas y o conceptos matemáticos. Entonces, vemos en el análisis que hemos realizado, vemos que cumple solamente dos indicadores, el indicador 8 y el 10, que hacen parte de este nivel motivador exploratorio. Y efectivamente lo que se ve allí es simplemente no hay realmente un estudio sobre las matemáticas incas, sino que el profesor utiliza estas fotografías de la comunidad inca como una especie de motivador, pues, para trabajar geometría con los niños. Veamos un segundo ejemplo. El segundo ejemplo dice, Etnomatemáticas de signos culturales y su incidencia en la formación de maestros. Es un artículo de María Elena Gabarrete y Verónica Albanés. El tema es sobre conteo. Dice, en Costa Rica el conocimiento matemático está implícito en el uso del idioma Cavécar, implica la utilización de metáforas numéricas. Esta lógica referencial clasificatoria opera en la mayoría de los grupos indígenas costarricenses. Conlleva una diversidad de palabras utilizadas para realizar los conteos según sea la forma de los objetos. Entonces, la actividad diseñada dice, basados en el idioma Cavécar y la posibilidad que éste da para un nuevo sistema de conteo basados en la quinaria, contar hasta 5, se han planteado actividades didácticas contextualizadas que corresponden a la enseñanza de algunos de los principios básicos de conteo para los números del 0 al 9. Entonces dice, para poder iniciar se establecen las equivalencias entre el idioma Cavécar y el español con la numeración usual. Entonces aquí estaría el 16, se escribiría entre 5 por 3 más 1. Acá estaría pues en el idioma Cavécar, en español, y aquí estaría pues la forma de decirlo, ¿no? Hay 16 aguacates, que en la forma como ellos lo dirían sería nuestra mano 3, clase plana, más 1, que es de la clase redonda, ¿no? Unos clasificadores de forma que aquí sería de plano, las cosas planas y las cosas redondas. Ejemplo de utilización de clasificadores numerales y metáforas numéricas en el sistema de numeración oral en lengua Cavécar. Este sería pues un ejemplo de cómo sería la numeración en ellos. Vamos a ver una actividad. La actividad que se le propone a los niños es, se pide clasificar y contar un número dado de naranjas, donde debe ir representando de manera gráfica
luego en el idioma Quebecar, después en español y por último con la numeración usual. Ya para finalizar se pide este mismo conteo pero utilizando el sajulá, pues es un instrumento que siempre ayudará para contar, que sería la mano. Entonces, aquí están las respuestas de los estudiantes, ¿no? Está esa representación gráfica, luego viene aquí en la lengua Quebecar cómo se diría, luego cómo se diría en español, cuáles serían pues los símbolos de las matemáticas pues escolar y la utilización del sajulá para el conteo. En esta actividad nosotros vemos entonces desde la dimensión epistemológica, pues que se hace a la alusión de las matemáticas como un producto sociocultural, se mejora su autoestima al estudiar contenidos etnomatemáticos. Esto no se puede ver en esta actividad, pero sí se encuentra pues en el artículo completo. Reconocimiento a la diversidad cultural, se explicita el reconocimiento y la valoración del pensamiento matemático extraescolar. Se contempla el uso de diferentes lenguas, o sea, la lengua Quebecar y el español. Se contempla diversos modos de escritura y oralidad. Se resuelven situaciones problema usando diferentes procedimientos, algoritmos escolares y extraescolares. Se presentan procedimientos, definiciones, representaciones de objetos matemáticos extraescolares, los que acabamos de ver pues, en la lengua Quebecar. Y se establecen comparaciones, relaciones entre los procedimientos, definiciones, representaciones de objetos matemáticos escolares y extraescolares, que es un poco lo que se hace al presentar las formas de cómo se haría entonces en la lengua Quebecar, en español, con la numeración pues usual escolar, con la forma de hacerlo de ellos. Vemos que esta actividad pues cumple del nivel motivador exploratorio, el indicador 17, del nivel político valoración del indicador 1, 23, 25 y 26, y el nivel amplificador articulador, el 3, el 4 y el 6. Entonces, en este caso, pues clasificamos esta actividad en el nivel amplificador articulador. Unas reflexiones ya finales. Entonces, contamos ahora pues con un instrumento que nos orienta en el diseño y la clasificación de actividades etnomatemáticas. Y en etnomatemáticas se abre una línea de investigación fecunda que permitirá acercarnos con mayor objetividad a la tarea de diseñar actividades, currículos, textos escolares. Entonces, es una invitación a todos mis colegas a que revisemos estos indicadores, intentemos pues revisar entonces esas actividades que estamos desarrollando desde la etnomatemática y reflexionar pues sobre cuál es ese nivel, digámoslo así, ese nivel en el cual podrían estar las actividades que estamos diseñando y pues entonces trabajar en ese diseño y trabajar en esos, intentar ir de esos niveles motivador exploratorio a ese nivel de lo amplificador, ¿no? O sea, lo amplificador donde se tienen en cuenta entonces otras formas de resolución de situaciones problema en matemáticas. Bueno, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por su atención. Allí está mi correo para que si quieren, si desean, pues yo les puedo enviar luego artículos o material donde he desarrollado estas ideas pues de una manera mucho más extensa. También mi celular por si desean llamarme. Muchas gracias a todos, muy amables.